¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Che, Juan, Co- preguntaba a Gerard si podíamos después subir la charla a su canal de YouTube. ¿Te ves algún inconveniente? Por supuesto, no hay ningún problema, por supuesto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Vale, pues que quede constancia que si hay alguien en algún momento que participa, que sepa que esto se va a grabar y que va a quedar ahí en el canal. Exacto. Por si alguien no puede quedar grabado, que sepa. ¿Y 5 puntuales arrancamos, Gerard? Sí, Dale. hay 5. Dale. Perfecto. Puse el tweet de que hemos empezado. Buenísimo. Para aquellos que esperan que hoy hablemos de las condiciones actuales del mercado, la respuesta es un rotundo no. Ni de Luna, ni de todos estos eventos que hemos tenido estos días y los que van a venir. Todo eso es No se contextual. puede hablar. Hoy venimos a otras cosas. No, impresionante, la verdad, pero bueno, como dice Mariano, los eventos que estamos viviendo y lo que se va a venir, ¿no? Es impresionante, pero bueno, veremos qué pasa. Eso tendremos que hablarlo en otro space. Totalmente. Tengo un amigo que trabaja en Mercado Libre y está asombradísimo porque Mercado Libre cotiza igual que lo que cotizaba antes de la pandemia. Y como asombrado, no hay que asombrarse. Totalmente. Para nada, no es raro para nada. Sus bonos indexados a las acciones están sufriendo, pero bueno, de mercado, de Meli, pero bueno. Bueno, si queremos, dale, Gerard, ya estamos. Vale, pues ya está, ya puse el tweet puse la URL en el grupo del Sistemas TA, que creo que no estaba. Okay. Y bueno, por mi parte, muchas gracias a los dos por querer hacer el debate este. Repito otra vez para los nuevos, en principio se va a grabar, ¿vale? Está configurado para grabarse. Lo subiría a mi canal de YouTube, ¿vale? Y iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Así que adelante, Mariano, si quieres. Bueno, primero que no va a ser un debate, ¿sí? Porque obviamente no puedo debatir contra Juan, que tiene un currículum impresionante. Juan es licenciado en Economía y magíster en Finanzas en la UCEMA, que es una de las universidades más prestigiosas. Profesor ahí, junto también a Julián Siri, otro amigo de la casa. ¿Sí? No contento con eso, te fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿sí? Una maestría en matemáticas, ¿sí? Ahí en Nueva York. Actualmente nos está hablando seguramente desde la oficina ahí del Bank of America, ¿no? Se asoma por la ventana y estás mirando correr sangre ahí con el mercado en medio de Wall Street. Y estás trabajando, entiendo, en todo lo que es el tema de estrategias de inversiones cuantitativas, ¿sí? Arrancaste, tengo datita, arrancaste muy, muy temprano en el mercado. ¿A qué edad quebraste tu primer cuenta? ¿A qué edad quebré mi primer cuenta? ¿Qué pregunta? Creo que fue a los 16 años. O 15. Impresionante. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no solamente incursiona en todo el mundo académico, sino también operando desde hace mucho tiempo, ejecutando. Y un poco lo que nos trae aquí, que hablamos con Gerard, es un libro que en particular yo accedí a ir ahí como un comienzo del 2020, en la pandemia, 151 estrategias de trading, ¿sí? Y la verdad que es una enciclopedia, porque la verdad que siempre recurro a él cuando quiero capturar algunas ideas. En particular, es un libro que coescribiste con Sura Kakuyatse, no sé si lo pronuncié bien. Sí, Kakuyatse. Es difícil. Para los amigos Sura. Y entonces, la primera pregunta, porque la verdad que es esto, más que nada, preguntarte cosas, Juan, y bienvenido a todos aquellos que tengan más preguntas, tenemos una lista que recibimos. La pregunta es un libro que evidentemente cuando uno lo aborda,
tiene un enfoque muy, muy académico, ¿sí? En el contexto que es una enciclopedia donde están descritas las estrategias con un lenguaje asociado por ahí al mundo académico, de fórmulas y descripciones en particular, pero por otro lado estás operando, ¿cuál es la relación, ¿sí?, que hay entre que vos ves que hay entre el mundo académico, ¿sí?, en donde cual se puede conseguir una cantidad de material no menor, incluyendo el libro de ustedes, ¿sí?, y la operación, la ejecución? Sí, bien, sí, la realidad es que, como vos bien mencionás, el libro es un compendio de fórmulas, lo cual por ahí la parte de opciones no sé si tanto, pero después si te vas más a equity y demás, por ahí al que no está muy acostumbrado a ver finanzas cuantitativas puede ser un poco intimidante, pero la realidad es que finanzas cuantitativas en general es un gran mix entre, no sé si necesariamente académico, pero uno va a ver todo este tipo de fórmulas en general aplicadas en la práctica. Y ahí es cuando, bueno, siempre las charlas que tenemos en Twitter creo que vienen un poco a esto. Yo en mi trabajo particularmente, con todas las restricciones que tengo para hablar, por supuesto, por temas regulatorios, vimos trabajando con este mundo lleno de fórmulas a ver, todo el mundo habla del VIX. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy simple. Detrás del VIX hay una matemática impresionante, porque el VIX, entre otras, lo que hace es replicar un swap es un swap de varianza. Y para replicar un swap de varianza hay que replicar un activo que se llama log contract, que se puede replicar con opciones. Y todo eso, no quiero entrar en tantos detalles ni en tanto tecnicismo, pero todo eso detrás lleva una matemática bastante pesada, que por supuesto el público al final del día lo que ve es el out, que es simplemente una serie de tiempo, una estrategia o lo que sea, pero detrás hay mucha matemática en general en finanzas cuantitativas. Entonces es común que cuando uno trabaja en esto, vea todo este tipo de fórmulas que vos bien mencionabas, que están en el libro y demás. Y que salen de la operación, salen de la propia experiencia también, ¿no? Sin duda, salen de la propia experiencia, de la capacitación y en general, pero sí, la experiencia, es un factor clave acá y uno trata de formularlo, por supuesto, repito, uno después muestra el output al cliente o al público general, todo este tipo de cosas, pero al momento de hacerlas son necesarias. Juan, comentaste un gran paraguas que es el tema de las finanzas cuantitativas, ¿ok? Sí. Y en donde, en mi entendimiento, lo que llamamos el trading algorítmico, que de alguna manera está como en este último tiempo parece que está como al alcance de los mortales, ¿sí? Exacto. Ahí está como con cierto auge, ¿ok? Porque de alguna manera va a estar ligado a lo que vamos a seguir conversando, ¿sí? ¿Cuáles son las otras áreas, si vos tendrías que poner, todo lo que es finanzas cuantitativas, ¿sí?, para entrar después específicamente a lo que es el trading algorítmico? Bien, sí, en realidad finanzas cuantitativas, podría decir primero que nada, trading algorítmico, como vos decís, está en auge y se implementa cada vez más, tanto por instituciones como por minoristas, los mortales, como vos dijiste, todo público. De eso no hay dudas. Y trading algorítmico podría decir que es una pequeña parte dentro del gran mundo de las finanzas cuantitativas. Y otros sectores de las finanzas cuantitativas hay mucho, desde, por ejemplo, quants que se dedican puramente al risk management y son quienes están controlando que los books o los portfolios de los bancos o de los hedge funds cumplan ciertos parámetros con respecto al riesgo que toman, y por eso tienen que modelar de forma muy, muy cuidadosa el riesgo para evitar, por ejemplo, un caso particular de 2008, que si bien hubo muchas cosas, por ejemplo, hubo algunas fallas en el modelado del riesgo y los bancos estaban asumiendo muchísimo más riesgo del que creí. No sé, del que creía no sabían y no lo decían. No importa el punto, pero a lo que voy es desde el risk management hasta incluso gente más del ámbito tecnológico, que son desarrolladores que se dedican a optimizar y hacer más eficiente algoritmos, sea de ejecución, es decir, ejecutar un trade, o desarrollar, por ejemplo, mejores
códigos para obtener mejor data, curar mejor esa data y poder usarla para tomar mejores decisiones. Tenés estrategas, que son quienes buscan de cierta forma encontrar dislocations o desviaciones en el mercado y en función de eso explotarlas. Al mismo tiempo tenés estrategas que son tácticos y son quants, es decir, son discrecionales, pero son quant. No necesariamente ser quant implica ser sistemático y tener todo automatizado y que corra un algoritmo por sí solo. Yo trabajo, por ejemplo, con muchos que todas sus ideas son discrecionales, en el sentido de, bueno, siguen 30 variables que las modelan de forma cuantitativa, es decir, son gente de matemática que modelan superficie de volatilidad, skew, bueno, muchas variables, y en función de eso toman decisiones día a día o semana a semana de forma táctica y discrecional. Por otro lado, tenés quant que siguen un enfoque más sistemático, que es decir, bueno, seteo un par de reglas, un set de reglas, y en función de eso dejo correr un código o un algoritmo que básicamente diga cuándo comprar y cuándo vender, dependiendo de los eventos de mercado. Pero en realidad, como decíamos, es muy amplio el mundo quant, entonces hay, bueno, en ese sentido hay bastante para hacer, digamos, para todos los gustos. Sí. Y un poco más aterrizando y un poco ya llegando al libro como tal, ¿no? En la propia introducción definen que la estrategia de trading puede ser definida como un conjunto de decisiones cuyo objetivo es lograr ciertas tenencias de activos en momentos determinados. ¿Okay? Entonces, en esa propia definición, a partir de ahí seguramente empezaron a investigar y aparecieron las 151 estrategias. Un pasito antes, Sí. ¿Cómo surgió la idea del libro? Bueno, excelente punto. La idea del libro fue este muchacho Sura. Yo no sé si el background de Sura lo conoces. Sura es un físico muy inteligente. Para dar una perspectiva, el muchacho Sura es de Georgia, de Europa, y cuando tenía 17 años se viene a Estados Unidos y creo que va a Cornell directamente, a la Universidad de Cornell, y lo envían a hacer directamente un PhD sin haber hecho ninguna carrera de grado. Le dijeron, Sura, a los 13 años había empezado a escribir papers. Bocho total. Claro. Un bocho total sobre teoría de la cadena, no sé qué, bueno, cosas de física. Y a los 18, 17 años le dice, Sura, vos vas directamente a un PhD. Y así fue. Y a los 22 o 23 tenía su PhD. Luego hizo su postdoctorado en Harvard. Trabajó un tiempo en física haciendo research y después de decidirse al mundo de las finanzas. Y ahora ya retirado, decidió escribir hizo muchos papers. Y en un momento dijo, ¿por qué no juntar un conjunto de profesionales de las finanzas y que cada uno aporte estas ideas para distintas clases de activos, ¿no? Por eso es que el libro se va dividiendo en muchas clases de activos, desde opciones hasta real estate, convertibles. Sí, de eso vamos a hablar porque me llamó la atención. Así que esa taxonomía en particular, ahí vamos a hablar de eso. Perfecto. Bueno, entonces así se fue dando. Sura hizo una publicación en LinkedIn pidiendo gente que quiera sumarse y yo, por supuesto, le escribí enseguida, pues yo lo seguía mucho. Sura era uno de mis principales referentes. Quería venirme a Estados Unidos, entonces lo vi como una oportunidad para tener más alcance y que me acepten en universidades y demás. Le escribí, charlamos un montón y bueno, empezamos a escribir el libro con otros colaboradores también que se fueron bajando en el camino porque el proyecto se terminó siendo muy largo y bueno, y quedamos yo y Sura y yo solos y así es como surgió. Y honestamente al principio la idea era escribir un paper, no un libro, pero se terminó tan largo que cuando lo fuimos a enviar a journals nos dijeron, no, esto es muy largo, es para hacerlo un libro, no un paper. Y bueno, y por eso terminó siendo un libro. Entonces, y hay varias preguntas al respecto. Entonces, tocaste un punto principal. Generalmente cuando uno agarra, hay varios libros de desarrollo de estrategia, no quiero mencionar ninguno en particular, sí, pero generalmente están por tipos de estrategia. Aquí lo ordenaron por tipos de activos. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás? Dale. La lógica original era que haya muchos coautores que sean especialistas. Cuando vas a un desk o a un hedge fund, usualmente vos tenés el desk de opciones, el desk de equity, el desk de... La idea era que especialistas en distintos asset classes
contribuyan a ese asset class. Pero se borraron todos. Se borraron todo y bueno, la estructura del libro quedó así. Pensamos muchas veces en cambiarla, pero luego dijimos, no, vamos a continuar así, que no nos parece mala idea tampoco dividirlo por clases de activos, que es algo que no habíamos visto mucho porque, como vos bien mencionaste, usualmente se divide por tipo de estrategia más que por clase de activo. Pero nos gustó la idea y decidimos avanzar así, básicamente. Buenísimo. Y el siguiente punto que viene a correlación, ¿cómo surge la idea de traducirlo al español? Porque realmente material de esta naturaleza en español, realmente, si no hay, debe ser de los poquitos que hay, ¿no? Sí. Bueno, la idea fue justamente de Sura, que estábamos charlando un día y dijo, ¿por qué no hacemos una traducción al español? Y yo le dije, perfecto. Entonces empezamos a trabajar primero con una editora. Después a Sura no le gustó por diversos motivos cómo hacían la traducción y dijo, ¿te animás a hacer la voz y yo te ayudo? Sura no sabía español, pero es un tipo muy inteligente y créeme que en 2 semanas el tipo sabía mejor que yo. La gramática del español ya tenía la regla. Incluso en 2 semanas sin saber español, el tipo me corregía cosas a mí. Para que veas la inteligencia y la capacidad que tiene. La capacidad. Es impresionante. Pero lo hicieron pensando en un tema de difusión, de mercado, de educación, o porque estaba la UCEMA detrás, o realmente fue una idea. Fue una idea de Sura que él me preguntó a mí cómo ves, por ejemplo, yo que soy de Argentina, cómo ves en Argentina al momento de hacer la difusión en español. Mi respuesta fue que en general entiendo, no estoy seguro de esto, pero entendía en ese momento que la mayoría de la gente que está muy metida en finanzas, que quizás son quienes lean este libro, no tendrían problemas en leerlo en inglés. Pero sin dudas que hacer la traducción al español tendría potencialmente una llegada bastante más amplia. Esa básicamente fue la idea. Hay una barrera, sí, claramente el idioma para capturar talento es una barrera. Claramente uno puede tener ese punto donde dice, bueno, lo leo en inglés, pero evidentemente hace que se restrinja el acceso. Exacto. Okay. Y hay detalles que por ahí se entienden mejor en español, entonces... Bueno, vamos a los bifes, como decimos por ahí. ¿Sí? Vamos a los bifes. Entonces, tenemos 150.000 de estrategia. La pregunta repetitiva era, ¿cuál es la estrategia más rentable? ¿Por qué no hay backtesting? ¿Sí? ¿Cuáles son Entonces, vamos por activos, pero un poco tratando de ponerle cierto matiz a los asset classes que están mencionados. ¿Sí? Para la gente de a pie, para los mortales, nosotros, claramente hay activos que son más riesgosos, que son más de cuidado que otros, ¿sí? ¿Por dónde deberíamos empezar? Bueno, esto también depende, mi respuesta es de la experiencia del lector. Por ejemplo, si el lector, esto no es un libro pongamos el libro de Hall de opciones, que empieza desde cero en el mundo de opciones. Entonces, si el lector, por ejemplo, no tiene experiencia ni tampoco formación en el mundo de derivados, de opciones particularmente en este caso, yo diría no empiece por estrategia con opciones, porque son estrategias que directamente plasman distintas ideas, pero no explica en detalle qué es una opción, cómo funciona, qué parámetros hay que tener en cuenta. Entonces ahí le recomendaría, bueno, primero leer un libro, como se suele decir, 101 o 101, introducción a opciones, y después sí anda la parte de opciones. Y intuyo que la mayoría de los traders minoristas hacen o equity, opciones básicamente, o también un poco de futuros. Entonces, creo que es un buen punto para empezar, por ejemplo, acciones, en donde empieza desde algo muy simple, como momentum, earnings momentum, volatility trading, no volatilidad, y después se va así a cuestiones un poco más complejas como arbitraje estadístico, entre otros. Pero creo que va a depender del conocimiento del usuario, por qué activo empezar y también de las necesidades, ¿no? No todos... Y ahí en esa misma lógica, y ahora mirando más desde el punto de vista de los tipos de estrategias, Momentum está muy estudiado, ¿sí? Sí. Bastante respaldado también por practitioner. Tenés ahí como turista donde decís, bueno, mira, yo te tengo que recomendar primero Momentum, después esta. Tenés tu listita ahí de recomendaciones. Cuando te pregunta el tío en la mesa, ¿por dónde arrancas? Mira, empezaría por cosas simples, como vos bien dijiste. Momentum está muy estudiado,
Por supuesto que hay muchas formas de hacer momentum, pero están muy estudiadas. Después miría algo que es multifactorial, en el cual, por ejemplo, acá nosotros mostramos estrategias de earnings momentum, value, volatility anomaly, implied volatility, porque sabemos todos que bueno, la volatilidad implícita de las opciones tiene impacto o el mundo de las opciones en general tiene impacto en el underlying asset, más en los mercados que estamos viendo ahora. Y después miría, hay una estrategia que es multifactor portfolio, en el cual básicamente mostramos cómo combinar de una forma muy simple distintos factores. Entonces, creo que eso sería lo más simple en el mundo de equity, buscar distintas estrategias factoriales, como algunas de las que hay acá, y también, por supuesto, hacer modificaciones y después intentar combinarlas en un solo portfolio. Y quizás al tipo que tiene más experiencia y que está más acostumbrado, además, le diría empezar por pay trading, trading de pares, y después andate a arbitraje estadístico, que ahí se explica un poco mean reversion con múltiples clusters, mean reversion with single cluster, que es un poco más complejo, no solo de entender, sino también de ejecutar. Tenés que tener un sistema muy bueno de ejecución en el cual puedas machear posiciones long short, etcétera, y por eso es un poco quizás más complejo. Pero por eso, empezaría por factor investing, que es, vos bien lo dijiste, en general está muy documentado, está muy, se aplica mucho por las distintas instituciones financieras, y por supuesto, cada usuario tiene que agregar su edge o su salsa secreta, como se suele decir, y hacer ciertas modificaciones para no hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Hablamos de eso un poquitito, porque creo que hay una expectativa de que cuando uno agarra un paper o agarra y muestra alguna estrategia, ¿sí? Pero no está todo el detalle. Pero evidentemente acá me están ocultando algo, ¿sí? Creo que había leído, y estoy tratando de recordar ese paper, que en donde estudiaron que cuando se publica una estrategia, cuando se publica una generación de un alfa X, a los creo que era 8 meses, ya se perdía el mismo. ¿Sí? No lo puedo encontrar, ¿sí? Entonces, la pregunta acá es, bueno, agarrar la estrategia y después hay que personalizarla, ¿podríamos decirle que esa es la palabra? Diría que sí, porque buen punto que vos mencionaste cuando la gente dice no están los detalles y demás. Es muy difícil que, a menos que sea alguien académico, puramente de la academia, pero que usualmente también no tiene en cuenta detalles, que si no tiene práctica, por ahí se está comiendo muchas cosas y después la estrategia no es ejecutable en el mundo real. Pero si está hecha por alguien que hace trading en el mundo real y la publicó, o la publicó cierta institución financiera, lo más probable es que omita detalles. Quizás los académicos estarían puteando por esto, porque no sé si es del todo, no sé, ponerle la palabra ético o no, pero es la realidad. El mundo financiero, Sura siempre lo decía, es un mundo muy cerrado, en el cual muy poca gente está dispuesta a brindar al público información sensible. Entonces es bastante esperado que los papers no estén completos u omitan detalles que al final del día terminan siendo la clave para que la funcione o no. Que la estrategia sea rentable o no. Exacto. ¿Sí? En este caso del libro, en realidad nosotros no damos ninguna, como vos también mencionaste el tema del backtesting, ninguna expectativa de bueno, esta estrategia va a funcionar o no, sino que hacemos un compilado de potenciales estrategias. Entonces, justamente como vos dijiste, esto es para tomar una idea, si se quiere hacer un testeo de la idea como está, tomarla como base, pero después empezar a personalizarla y agregarle conocimiento propio para que realmente sea una estrategia superadora, ¿no? De todos los... Bueno, hay una recompilación enorme, porque la verdad que para cada estrategia hicieron un inventario de paper donde se la menciona. Sin mencionar ninguno en particular, ¿sí? Hay algunas estrategias que más probabilidad de ser rentables que otras, ¿sí? ¿Podrías ahí ilustrarnos por dónde navegarlas? Sí, bueno, la realidad es que mi primera respuesta a eso es que también depende del estado del mercado y del momento. Ciertas estrategias, como Sura, ahí mencionamos al principio, a diferencia de física, de la física o de otras ramas de la ciencia, el mercado financiero es algo que cambia de forma casi continua.
Entonces, estrategias que quizás funcionan un año, el otro no. Exacto. Voy a dar un ejemplo de algo particular. Por ejemplo, Value Investing, que acá está un poco mencionado. Bueno, tuvo sus años de auge. Value Investing definiéndolo de forma sistemática, donde uno usualmente Sí. métricas de distintas compañías, hace un cross-sectional y ahora venía fallando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cambió la estructura de mercado, porque los players de mercado empezaron a ir a otro tipo de activos. También el mundo Value Investing se volvió muy demasiado, ¿cómo es que dicen en español? ¿Cómo sería? Mucha gente entró básicamente. Ok. No. Sí, entonces se perdió el alfa, básicamente. Por eso es que vemos, no voy a nombrar ninguno, pero muchos fondos grandes que han tenido una performance muy pobre, en parte porque no lo cambiaron a tiempo pero ahora parece que está empezando a funcionar. Lo mismo ocurre con opciones. Durante el COVID shock hubo estrategias que funcionaron perfecto y en este mercado está cayendo a lo loco, esas mismas estrategias no están perdiendo plata, por ejemplo. Entonces, creo que la clave es entender la estrategia para intentar deducir cuándo funcionar y cuándo no. Juan, en este punto estamos discutiendo ahí en grupito alguna pregunta alrededor de esto, ¿sí? Que es lo siguiente. Se nos viene un escenario macro donde alta inflación y obviamente perspectivas bajas o negativas de crecimiento, ¿sí? Que no se veían hace mucho tiempo. 40 años atrás, ¿okay? Entonces, cuando uno quiere probar estrategias, quiere tener datos, no los hay, ¿sí? O si los hay son muy escasos y están muy sesgados, ¿sí? En ese escenario, en esa lógica, ¿sí? De mirar para adelante, ¿sí? Yo tengo por ahí algunas apuestas, pero bienvenida ahí compartirlas, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que pensás que, de nuevo, esto no es en firme ni mucho menos, pero que potencialmente pueden ser superadoras respecto a otras? Bueno, depende de cómo avance el mercado, sin duda, como vos decías, es un régimen en términos macro muy atípico, el cual hizo, entre otras cosas, que básicamente si uno ve los activos a nivel individual, hubo muy pocos que se salvaron. Nadie, vamos a poner un ejemplo muy simple, el famoso portfolio 60-40 que va entre equity y fixed income. Destrozado. Dejó de funcionar. Y sí, la correlación se quebró, básicamente, como dice la industria. Y la correlation entre bonos y equity aumentó y ese portfolio dejó de funcionar. Lo que antes te proveía de un hedge, te lo dejó de hacer. Lo mismo ocurrió con varios asset classes, pero si bien no puedo recomendar ni nada, si uno ve este año algo que ha funcionado relativamente bien son las CTAs, que usualmente no son muy bien queridas por el mercado, porque tuvieron una época no muy buena, más una cuestión de un poco de black box, que no se sabía qué era lo que hacían. Una época de 10 años no muy buena, un poco larga. Pero la realidad es que este año han funcionado muy bien, que es lógico que funcionen porque van tomando un set de asset classes, no toman un solo activo, sino usualmente bonos, stocks, commodities, bueno, a través de futuros, por supuesto, y hacen long short dependiendo de los views del analista o del algoritmo, de lo que sea, si es sistemático. Entonces podría decir que estrategias de CTAs, para lo cual hay ciertos ETF a los cuales el inversor minorista puede tener exposición, podrían funcionar en este cliente, pero siempre con cautelas. No quiero, repito, esto no es una recomendación para nada. No, ninguna, para nada. Eso está clarísimo. Siempre con cautela porque el régimen de los mercados cambia muy rápido a veces y algo puede funcionar overnight. Ahí en el libro menciona, hay un grupo de estrategias, bueno, de futuros, sí, claramente, y otras de commodity. Claramente tuvieron su época de furor algunos años atrás y ahora parecerían ser que están volviendo a tomar valor. Así es, totalmente. De hecho, uno si ve los flows, salieron muchos ETF de este tipo de estrategias que levantaron mucho capital en poco tiempo, porque el mercado básicamente estaba buscando una alternativa. La gente en general no tenía dónde refugiarse, tampoco querían estar en cash, porque hay una inflación alta, y bueno, hay que buscar algo. Y bien. Una de las estrategias fue CTAs, sin dudas. Perfecto. Y ahí, Juan,
claramente cuando uno habla ya de futuros y de commodities, se encuentra con otro tipo de anomalías, ¿no? Sí. Típicamente hay estacionalidad, porque obviamente está muy ligado a todo lo que sería los commodities que están detrás, ¿sí? Inclusive al tema de los vencimientos, el calendario de las conocidas también en este mundo, ¿sí? Sí. ¿Cuáles crees que son de las más fáciles para abordar? Obviamente, insisto, a nivel personal. Sí, yo creo que lo más fácil para abordar en términos de futuros es un poco hacer lo que vos mencionabas, el spread, o tradear, por ejemplo, futuros, sí, en la curva, dependiendo del estado de la curva, de la estructura términos, uno puede tomar posiciones long short y básicamente hacer una especie de carry trade con los futuros. Eso se está haciendo mucho también en el mundo cripto, creo que más Sí. allá de lo que pasó ahora. Creo que esas son las estrategias más simples para cualquier player. Y después, nuevamente, en el mundo commodities, antes Sí. hablamos de ciertas anomalías o factores o tipo momentum, entre otras, en la sección de equities. Creo que en commodities, por ejemplo, es muy aplicable también. De hecho, hay muchos estudios, yo no recuerdo acá cuánto mencionamos de eso, pero se puede sin dudas aplicar en el mundo de commodities ese de estrategias. Están capturando momentum entre distintos activos y vaya rotando entre distintos commodities y vaya rotando en función de, no sé, momento relativo, momentum cross-sectional. Okay. Sí, exacto. Y después algo que hoy en día está funcionando que tiene un poco que ver con lo que hacen las CTS, no exactamente lo mismo, Global Macro, que usar un set de activos. Me encanta eso. Y bueno, y en función de eso, explotarlo a través de futuros, por ejemplo, estrategias de Global Macro que hacen allocation a también distintas asset classes según estados de la economía, por ejemplo, según si es un estado inflacionario con recesión, deflacionario, crecimiento, bueno, lo que decíamos antes. Ese tipo de estrategias también han estado funcionando relativamente bien ahora y también están empezando a hacer cierto auge entre los fondos y bancos. Están largando muchas estrategias enfocadas en global macro. Cuando hablamos de global macro, estamos diciendo, bueno, tener un view macroeconómico, ¿sí? Exacto. Y a su vez expandido geográficamente. Exacto, expandido geográficamente y mapearlo, si se quiere, hacer un match con pongamos el famoso cuadrante inflación-crecimiento, donde tenés. Y bueno, los distintos asset classes funcionan de distinta forma en cada cuadrante. Esa es la forma más naive y simple de explicarlo. Pero entonces hacer una rotación acorde a cómo va evolucionando la macroeconomía en general en distintas regiones del mundo. En distintas regiones del mundo. Sí, que esto de alguna manera empieza a crujir ese modelo que estaba bastante. Nada, todo el mercado claramente estaba muy vinculado a la principal economía del mundo y ahora empezamos a ver, bueno, cómo se empieza a descentralizar de alguna forma y ver esas oportunidades globales, ¿no? Exacto, porque hay países que si bien en general esto afecta a todos los desarrollados con una dinámica similar, a los emergentes con otra, hay muchas cosas que no son iguales. Entonces uno puede explotar esas dislocations que hay entre países y entre asset classes. Exacto. Y que obviamente todo este ciclo que se termina, ¿no? Todo este ciclo de la Fed, en donde efectivamente con su política monetaria se termina y empieza a reordenar los capitales a nivel mundial, ¿no? Esto, sin dudas, eso es un tema muy largo. Todo el mundo desde la pandemia, en realidad desde antes, el ciclo viene desde post-crisis, Sí. Pero después de la pandemia se intensificó. Confiábamos siempre en el famoso Fed Put, que cuando el mercado caía ahí estaban incentivándolo. Sí. Siempre tenías a la Fed rescatando y por eso también surgió tanto el famoso buy the dip trade, porque todos los players básicamente decían, bueno, cayó X porcentaje, la Fed va a salir a anunciar una política monetaria más dovish. Entonces, en función de eso, compremos porque va a rebotar. Y así pasaba. Si uno tenía una simple estrategia de buy the dip, ve que post pandemia 2021 funcionó muy bien. Este año, sin dudas, lo opuesto. Bien. Con asociado a la estrategia global macro,
otra de las oportunidades que también lo estamos viendo, se está viendo, es todo en el mercado de FX. Exacto. Movimientos muy, muy importantes en varias monedas, en cruces de monedas para aplicar estas estrategias, ¿no? Así es. Se está viendo mucho porque los distintos, básicamente, bancos centrales de distintos países están llevando la política monetaria a distinto ritmo, diría. Entonces hay monedas que se están súper apreciando y hay monedas que están quedando atrás, dependiendo de eso. Sin dudas existen arbitrajes de FX que, dependiendo del contexto, puede ser o menos difícil de ejecutar. Pero bueno, acá creo que mencionamos varias en el mundo FX que son, triple arbitraje, donde uno básicamente intenta arbitrar entre tres monedas. O entre tres monedas. Después arbitraje también hay oportunidades para explotar. Y es típico, el arbitraje entre tres monedas es básicamente un triple pair, ¿no? Exacto. Básicamente estás haciendo eso. Vas comparando la moneda A o empezás con una moneda y luego la transformás de la moneda A a la moneda B, de la moneda B a la moneda C, después volvés a la A y saber... Y en esa vueltita ves cuánto te llevas. Y bueno, dependiendo cómo esté el mercado, muchas veces esto puede tener un spread muy amplio, y si está bien ejecutado en términos también de liquidez, de bid y ask, si uno lo ejecuta bien puede llevarse un buen premium, pero hay que también reconocer que el mundo FX está súper explotado por traders, fondos de bancos y demás. Entonces, usualmente estas oportunidades tienden a durar muy poco. Un poquito. De hecho, esto me disparaba el siguiente punto, porque claramente este tipo de estrategia se ve mucho en el mercado cripto, ¿sí? En donde efectivamente hacen arbitraje entre los distintos exchanges. Entonces, la pregunta es, pensando en un mercado en donde a futuro negativo o quizás con baja rentabilidad, donde las estrategias por ahí que funcionaron durante 10 años, que puede ser la típica del momentum o la de mean reversion, deje de funcionar, y las estrategias market neutral, claramente arbitraje es una de ellas, ¿ok? ¿Sí? Todo ese mundo, ¿ok?, puede llegar a tener una oportunidad, ¿no? Sin duda, porque, estas estrategias market neutral son las que le gustan a todos los fondos y a los institucionales, porque básicamente se quitan la exposición del mercado. Pero nuevamente hay que ejecutarlas con mucha cautela, porque, por ejemplo, en el COVID shock, muchos fondos de market neutral strategies volaron por el aire. Se quedaron con la posición del lado equivocado. Exacto. Entonces, si bien eran neutrales al mercado, esa neutralidad se puede perder en cuestión de... En cualquier momento. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué otras estrategias market neutral? Así, tengo un par ahí vistas, pero mejor que las comentes vos. Ahí. Bueno, usualmente uno puede tomar... Usualmente son long short, por una cuestión de... que querés quitarte la exposición al mercado, entonces tenés que machear de cierta forma toda la exposición long que tenés al mercado, la tenés que contrarrestar con una posición short en otro activo. Pero usualmente las más conocidas son las de tipo de trading de pares, de equity. Por ejemplo, uno encuentra dos series que están cointegradas o con otro tipo de... y las intenta explotar. También arbitraje estadístico, que es en realidad como una extensión del pair trading, en donde uno explota no solo pares, pero sino basket de activos. Y después también se puede hacer market neutral con factores. Por ejemplo, momentum market neutral, en el cual uno intenta tomar posiciones long short en activos con y sin momentum, pero que también los weights están dados de tal forma que la exposición al mercado al momento de armarla es neutral. Es decir, tiene una beta cero. Midamos la exposición de forma simple con la beta del mercado, que probablemente todos estén familiarizados, la beta de mercado, de Carney. Hagamos una estrategia cuya beta sea cero, básicamente. Ok. Esto se puede explotar en un rango muy amplio de estrategias. Se puede diseñar de forma tal que sea market neutral. Perfecto. ¿Y traía volatilidad? Bueno, es un tópico para avanzados, ¿no? Es avanzado porque implica mucho conocimiento de derivados, el cual es un mundo no simple. Por supuesto que
cuando se hizo auge el trading de volatilidad. Bueno, en realidad toda la historia viene, volatilidad se hace trading hace mucho. En los 90 los bancos tradeaban volatilidad como loco. Justamente después empiezan, para hacer la vida más simple del inversor general, es que empiezan a emitir o a lanzar derivados de volatilidad. Por eso es que en principio se cambia la fórmula del VIX. Si bien no voy a entrar en detalles, antes el VIX estaba armado de forma tal que era básicamente el promedio de opciones cerca de at the money, ¿sí? Priceadas con Black-Scholes. Después, cuando todo el mundo empieza a querer tradear volatilidad, lo que decide hacer un gran banco de inversión es cambiar la fórmula del VIX y que no dependa más de un modelo, sino que sea simplemente la réplica de un swap de varianza. Y a partir de tener un índice VIX que es la réplica de un swap de varianza, naturalmente se pueden emitir derivados, porque de un swap de varianza uno puede tradear o el mismo swap de varianza, o futuros de varianza, y luego opciones de varianza, ¿sí? Entonces, con el auge de esto, es que empiezan en 2010-2011 a surgir estos famosos ETF e ETNs sobre volatilidad, que tradean futuros del VIX de forma short o long, dependiendo si el trader quiere exponerse long volatility o short volatility. El problema con esto es que todo el mundo se creyó que había encontrado la vara mágica y estaban dinero a lo loco, hasta que vimos un evento muy fuerte en 2008, ¿no? Sí. El VIX Explosion o VIX, ¿cómo es que lo llaman? VIX Armageddon. Sí, el VIXation, no sé, el Armagedón de la volatilidad. El Armagedón de la volatilidad. En febrero de 2018, en donde explotó, muchos fondos de estos cayeron 90% en un día. Y ahí ese mercado se paró un poco, siguió. Luego les pegó a los short volatility, les pegó el crash del VIX. Y bueno, eso hizo que prácticamente la plaza para shortear volatilidad desde el COVID crash hasta hoy desapareció. Por eso es que vemos un VIX más allá de que en este mercado está relativamente alto, incluso en 2021 con un mercado muy alcista, en 2020 post-COVID también, el VIX seguía muy alto, porque desaparecieron los shorteadores de volatilidad, que son los que constantemente están bajando el VIX. Están bajando, ¿sí? El VIX, perfecto. Sí. Pero ya ahí operando sobre el VIX y sobre todo el subyacente. Hay un punto que tocaste, que claramente hay una cantidad no menor de estrategias. Uno puede, y a veces obviamente que es uno medio porfiado y quiere tenerla, quiere desarrollarla, lleva tiempo, cada una ahí con Alex intentamos muchas veces implementarlas, casi todas, evidentemente son un montón, ¿sí? Y cada una te lleva tu tiempo. O podés ir al mercado y comprar la estrategia a través de algún instrumento. Exacto. Entonces, sí. Dale. Sí. No, lo que iba a mencionar es que, como vos bien exactamente mencionabas, uno puede ir al mercado y tomar exposición a través de un ETF o a través de algún fondo. El problema es que hay que estudiar muy bien cómo funcionan estos instrumentos. Por ejemplo, por ahí va lo mío. Dale. Es clave leer los prospectos cuando uno va a suscribir, sea un ETF, un fondo, etcétera, por muchas cláusulas. Primero, por ejemplo, entender la dinámica. Por ejemplo, ya que hablábamos estuvimos hablando de muchos asset classes. Por ejemplo, existen ETF que traquean o que siguen al petróleo o que siguen a otro commodity o tasas de interés. Existen ETF, por ejemplo, que están apalancados. Por ejemplo, entonces uno puede tener 3 veces la exposición al S&P o cosas así, en general. El problema es que estos ETF, por ejemplo, tradean futuros para tener esa exposición y, por supuesto, los futuros tienen un vencimiento. Entonces, ellos, para poder mantenerlo, tienen que hacer un rolling y hacer una serie continua de futuros. Usualmente en ese rolling, debido a la forma de la estructura a términos del futuro, en cada rolling van perdiendo plata. Entonces, si vos, por ejemplo, comparás en el largo plazo un ETF del petróleo, por ejemplo, contra una serie del petróleo en sí, que no lo podés comprar directamente, a menos que compres un barril, asumo, vas a ver que no lo traquea muy bien y que de hecho en el largo plazo le va bastante peor. Bueno, esto por supuesto en parte es atribuible a comisiones que te cobra el estructurador, pero también a estos detalles de como, por ejemplo, cómo hacen el rolling cuando un futuro está por vencer. Cuando un futuro está por vencer. Y tienen que comprar otro para seguir
básicamente manteniendo el ETF. Manteniendo el volumen invertido del ETF. Exacto. Después hay otro detalle, por ejemplo, hoy que hablamos de estos ETF de volatilidad. Muchos tenían una cláusula que si en un día creo que caían más de un 85%, el ETF básicamente era un destroy, una cláusula de destroy, desaparecía, dejaba de existir. Y eso pasó. Muchos ETNs y ETF dejaron de existir en 2018 porque se dio esa cláusula que nadie esperaba que se dé, pero se dio que en un día caigan más del 85%. Bueno, se dio esa cláusula y esos ETF dejaron de existir. Dejaron de existir. Claro, y los inversores no tenían idea que eso podía ocurrir. Pero eso es por falta de lectura de los prospectos y demás. Por eso es que, como vos decías, usualmente le brindan una gran herramienta al inversor general porque le permiten operar cosas que de otra forma no podría, pero siempre mi palabra es la misma: cautela y conocer muy bien el instrumento que estás operando, leer muy bien cómo es la mecánica y también leer muy bien las cláusulas que tiene en determinados eventos y demás. Por eso los prospectos, a veces un prospecto de un ETF puede tener 300 páginas o más, pero vale la pena leer los puntos principales porque pueden marcar la diferencia. Gracias, Juan. Última pregunta y abrimos ahí para que se vayan sumando y obviamente hacerle preguntas a Juan directamente. Portfolio de estrategias, ¿sí? ¿Hay ahí alguna definición? ¿Sí? Hay creo que es un apartado, un capítulo dedicado a esto, ¿sí? Claramente uno no es que va a tomar una estrategia, sino lo que va a hacer es, o a través de propia o a través de instrumento de tercero, tratar de diversificarse en estrategias, ¿sí? Que es algo en el cual con Alex ahí no siempre estamos hablando, ¿sí? Diversificarse en estrategias. ¿Cuál es el view que tenés en este punto? Que es clave, lo veo que es clave. Como vos bien decías, o sea, uno usualmente cuando habla de diversificación lo piensa en términos de clases de activos o del mismo activo en distintos, por ejemplo, en muchas acciones. Bueno, diversificar en distintos tipos de estrategias es un punto clave y que es muy utilizado por los fondos. Es decir, los fondos usualmente, ¿cómo hacen? Tienen distintos portfolio managers que se especializan en distintas estrategias y a distintos portfolio managers le dan determinado dinero o una allocation que depende de cómo le va el portfolio manager, etc. Uno a nivel minorista tiene una allocation, digamos, tiene $100, y usualmente no es recomendable poner todo en la misma estrategia, porque por lo que hablábamos hoy, una estrategia puede dejar de funcionar de la noche a la mañana. Entonces, diversificar entre estrategias es un punto muy importante. Y bueno, acá, en cierta forma, en el libro hay un capítulo en el que hablamos de esto de, cómo hacer el allocation a distintas estrategias, que nuevamente repito, creo que es clave para todo inversor. Por supuesto, a veces hay limitaciones dependiendo del dinero que el inversor tenga invertido. A veces es muy difícil hacerlo, pero bueno, nuevamente puede recurrir a estos instrumentos que hablábamos recién, ETNs o ETF, los cuales vienen para distintos tipos de estrategias y activos. Pero creo que es un factor clave para cualquier inversor poder diversificar no solo entre activos, sino entre estrategias. Creo que es clave. Eso es clave. Gerard, abrimos ahí para preguntas, ¿sí? Sí. Yo podría seguir 2 horas con Juan, pero bueno, ya después lo seguimos por privado. Vale, pues el que quiera que solicite, y si no, lo que también podéis hacer es enviármelas a mí por privado y yo se las transmito, ¿vale? No, para eso se las tengo acá, yo no. Sí, yo quiero ahí que la gente interactúe directamente con Juan. Pues vamos a ver si se anima alguien. Vamos a ver si se anima. Si no, seguimos. Juan, ¿hay algo que te gustaría que te pregunte que no te pregunté? Creo que, hay muchas cosas para hablar, pero creo que me preguntaste de todo, muy, muy completo el cuestionario. Así que creo que un lujo y bueno, estaría bueno si alguien tiene preguntas. Sí. O por ahí no hay preguntas. Yo sigo, ¿eh? Yo si no, yo más y esperamos a ver si alguien tiene alguna. Bueno, dale, tiro una más. Tenemos acá una pequeña comunidad llamada la banda del Tactical Asset Allocation. ¿Okay? ¿Sí? Y ahí tenemos un debate entre la alocación estratégica, ¿sí? con
con obviamente inversiones a largo plazo, con muy poco movimiento, y aquellos en donde efectivamente nada, aprovechamos ese tipo de estrategias, capturar alfas, ¿sí? La primera pregunta es, en un portafolio, ¿sí? Siempre creo que la pregunta es, ¿cuánto le asignarías a un portafolio estático, ¿sí? Y a la parte dinámica? Bueno, nuevamente depende de los objetivos, pero lo que yo veo acá Sí. es que vamos a poner el caso de un mutual fund, quien tiene en general una parte muy de largo plazo, la gran mayoría, pongamos un 80%, y con el otro 20% va jugando de forma dinámica, jugando entre comillas, ¿no? Sí. Y después también el otro extremo. Hay fondos que directamente tienen 100% estrategias de corto plazo y no tienen nada para el largo plazo. Es decir, van comprando y vendiendo de forma diaria o intradiaria. Y eso es mandato. No hay una regla fija que te diga 100% pasivo o 100% activo. En realidad no. La regla es quizás lo que lo veo desde una institución, Sí. lo que vos le vendés a los clientes y que después lo respetés. Si vos decís que vas a ser pasivo, si decís que vas a ser táctico, que lo hagas. Pero más allá de eso, creo que no hay ninguna regla fija, y creo que nuevamente depende del portfolio con el que estás trabajando y también de tus preferencias, de tus necesidades de dinero. Por ejemplo, una allocation de largo plazo se supone que esto lo digo a nivel personal quizás, Dale. vas a poner dinero del cual sabes que no vas a necesitar, es algo obvio, pero que sabes que no vas a necesitar por un largo periodo, entonces por ahí en esa pata de la estrategia te animes a tomar un poco más de riesgo, porque es algo de largo plazo que no te afecta de forma tan significativa un drawdown en el corto plazo, si vos tenés la convicción de que la estrategia en el largo plazo es ganadora, lo cual es muy difícil, pero bueno, si vos dices... Los bitcoiners, esos son los bitcoiners. Totalmente. Los holders de Bitcoin, bueno, que dicen... Está bien. Está bien, cada uno con sin dudas, tiene sus preferencias. Ahora no la están pasando bien, pero... Así es. Bueno, ahí le dejamos a González que intervenga. Creo que quería hacer una pregunta. Sí, está silenciado, creo. González, ¿estás aquí para la pregunta? Sí, sí, ¿se me oye? ¿Se me oye? Vale, perfecto. Vale, gracias. Nada, muy interesante la charla de Mariano y de Juan, muy agradecido. Mi pregunta iba más por el tema en un portafolio de la cartera, que si no es mala idea el intentar, por ejemplo, utilizar en un portafolio core satélite y, por ejemplo, en parte del satélite o del core, bueno, ya dependería, aparte de utilizar tácticas allocation, si sería interesante utilizar en alguno de las dos patas de core o satélite factor investing. ¿Es una idea que se está llevando a cabo o es un poco algo loco que yo se me ha podido ocurrir? Me gustaría saber vuestra opinión un poco más profesional. Gracias. Muy buena pregunta, y mi respuesta es que se está usando. Hay muchos... yo lo veo a nivel fondos de inversión. Tiene muchos fondos que su estrategia principal o core está basada en factor investing, que tienen un set de factores que son los que tradean o comercian, y después tienen por ahí un overlay o otra porción más pequeña del portfolio en el cual hacen cosas un poco, pongámosle, más alocadas, pero sin dudas que se usa, y hay muchos fondos que trabajan así. En este momento se me vienen 5 nombres de fondos que por las dudas no los voy a nombrar, pero a la cabeza. Después, eventualmente, si alguien quiere, me puede preguntar en privado, e incluso publican papers y demás, pero que sí, su estrategia core está basada en factores, y después por ahí tienen distintas estrategias que hacen cosas con derivados, que cubren ciertos riesgos o se diversifican en otro tipo de exposiciones, pero sin dudas es muy válido y se usa en la práctica. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí, es usado en la práctica. Sí, totalmente. Gracias. No, por favor. Juan, de las cosas que estás viendo ahí, que estás cerca de uno de los puntos que en los últimos años viene... O sea, cuando uno mira el libro, ¿sí? Claramente
son estrategias que tienen reglas, ¿sí? Son Sí. de alguna manera discrecionales, ¿sí? En el contexto de que, bueno, pongo una determinada fórmula, me da un resultado y opero, ¿sí? Hay mencionado hay mencionado unas estrategias en donde, bueno, ya hay un uso avanzado de técnicas estadísticas y en particular un poquito el tema de Machine Learning, ¿ok? Sí. Que efectivamente está haciendo una disrupción importante. Ya la hizo hace mucho tiempo, quizás recién ahora estamos viendo nosotros cómo las grandes instituciones la están utilizando, ¿sí? En ese sentido, ¿cuáles son? Pero, Mariano, se cortó, creo, la comunicación de Mariano. Mariano, Ahí, ¿me escuchan? se había cortado, ahora sí. Se cortó cuando ibas a decir cuáles. Claro, ¿cuáles crees que son los casos de uso más relevantes, ¿sí?, de Machine Learning en la industria financiera? Sí, creo que es una pregunta clave, porque, a ver, Machine Learning, como vos decís, viene hace mucho tiempo. Machine Learning al final del día es mucha estadística. Por ejemplo, uno de los grandes traders de volatilidad, Bruno Dupir, creo que en los 80 o 90 ya hizo su máster en un matemático muy importante, hizo su máster en Machine Learning. Entonces, es hace mucho tiempo, pero creo el riesgo con Machine es que usualmente este tipo de modelos por default están diseñados para otras áreas de la ciencia, si se quiere, por ejemplo, para reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, todo lo que es NLP, Natural Language Processing y demás. Y la gran diferencia con finanzas, esto lo discutí el otro día con una persona, debe ser una de las personas que más sabe de Wall Street, de trading en general, de volatilidad y de modelos, porque es profesor de econometría también en una universidad muy prestigiosa. Y es lo que siempre decimos, a diferencia de otras ramas de la ciencia en finanzas, no sé el número, pero pongamos 99% es ruido y 1% es señal, ¿sí? Entonces, el riesgo con este tipo de herramientas es el overfitting. Al haber tan poca señal, el riesgo de overfitting es muy alto. Sin embargo, son de mucha ayuda para casos. Vos me preguntabas por casos, por ejemplo, cuando tenemos un set gigantesco de data no estructurada y la queremos estructurar, valga la redundancia, de cierta forma para poder extraer señal. Entonces ahí sí hay ciertos algoritmos de Machine Learning que son muy útiles, porque con la estadística clásica, si se quiere de alguna forma, la econometría clásica, es muy difícil manipular y extraer algo de, por ejemplo, datasets que son muy poco estructurados, por ejemplo, datasets de trades, los cuales son millones y millones y millones y usualmente, bueno, tienen muchas legs, tienen desde el bid y ask, desde a qué volatilidad se ejecutó, etcétera. No nos vayamos muy lejos. Entonces, manejar esa data y extraer señal de esa data, quizás con herramientas clásicas, es muy difícil. Y ahí es donde los algoritmos de Machine Learning son muy útiles. Pero yo creo que al momento de ejecutar una estrategia, el edge o la ventaja comparativa viene de conocimiento muy bien del mercado más allá de la herramienta. Muchas veces lo que pasa, más que nada en los estudiantes, uno ve los estudiantes de másters que dicen, bueno, quiero utilizar una red neuronal para solucionar esto. Y el punto, en mi humilde opinión, debería ser al revés. Quiero solucionar esto, veamos qué herramientas tenemos disponibles y cuáles podrían funcionar. Quizás una red neuronal es la respuesta, pero quizás una simple regresión lineal también lo es. Entonces, creo que ahí está el potencial uso y también el peligro de estas herramientas, más que nada para la gente muy poco experimentada. Usualmente, cuando uno hace un máster en Estados Unidos o en cualquier lugar en estadística o en matemática, sale muy motivado y emocionado con estas herramientas, pero creo que tiende a ver de forma incorrecta el problema. En lugar de, como digo, en lugar de decir, necesito solucionar esto, veamos qué herramientas puedo usar, usan el problema formulándolo de forma tal que es, bueno, quiero usar una red neuronal. A ver, ¿qué puedo hacer con la red neuronal? Y en realidad eso usualmente lleva pocas cosas. Entonces creo que ahí está el punto. Perfecto. Dicho esto, creo que hay herramientas hoy en día y también se suma el poder de las computadoras y de la tecnología que permiten hacer cosas maravillosas que antes no era posible, sin dudas. Entonces, desde manipular data de
de teras y teras o data muy pesada y muy jodida de manipular porque es no estructurada, hasta, bueno, intentar calibrar un modelo de forma relativamente eficiente que antes no era posible. Listo. Ahí Juan le vamos, Sí. perdón que te interrumpa, José Miguel tenía acá, dale. Tened cuidado porque esta va a ser complicada. Conociéndolo, esta pregunta va a ser complicada. Hola, ¿qué va? Yo casi siempre le pregunto siempre lo mismo. Se ha hablado de los sistemas de momentum, que son de los más efectivos que hay, pero se va viendo que últimamente pues, estos sistemas están fallando debido a la poca rentabilidad que está dando la renta fija. Entonces yo mi pregunta que me hago cada día 2 o 3 veces internamente es, ¿verdaderamente si entramos en un mercado bajista, que parece que ya lleva toda la pinta que vamos para meternos llenos en ese mercado bajista, la renta fija verdaderamente no va a funcionar? Yo tengo mis dudas, porque si ha funcionado durante 40 años, de un día para otro ya deja de funcionar. Bien, sí, la respuesta respecto a la renta fija es que estoy de acuerdo que ha funcionado durante 40 años, pero hay que contextualizar el régimen en el que estamos viviendo. Ahora estamos en eso en el cual las tasas básicamente estaban en cero, estamos viviendo un proceso inflacionario muy alto en el cual y los bancos centrales necesitan subir las tasas de interés. Entonces, justamente por esto es que la renta fija no está funcionando. Por ahí tuvimos otros mercados bajistas en donde, como las crisis que tuvimos, en donde la Reserva Federal, para ponerlo en Estados Unidos o cualquier banco central de países desarrollados, bajó de forma muy abrupta las tasas de interés, inyectando liquidez al mercado. Y por supuesto, si bien las equities estaban cayendo por la crisis, esto hizo que los bonos, por ejemplo, soberanos de países principales subieran. Entonces tengan un hedge porque justamente tenías una caída fuerte en las tasas de interés y por producto de la inyección de liquidez de los bancos centrales. Ahora estamos viviendo lo opuesto, estamos viviendo un periodo en el cual las equities bajan, la economía parece no marchar muy bien y a esto se suma que veníamos de un periodo con tasas cercanas a cero, inflación, y ahora los bancos centrales no pueden darse el lujo de seguir inyectando liquidez y bajando las tasas, lo cual haría que suba la renta fija. Al contrario, ahora los bancos centrales están subiendo las tasas para combatir la inflación y esto, por supuesto, y de forma natural, le pega a la renta fija. Entonces creo que nuevamente, poniéndolo en contexto, no estaría seguro y creería que no si la renta fija sería realmente una alternativa o no al mercado bajista. Pero, repito, este mercado bajista es distinto a un mercado como el que tuvimos en otros periodos, pongamos incluso el COVID crash, en el cual la Fed se dio el lujo de aumentar balance sheet varias veces, ¿no? De multiplicarlo. Y eso, por supuesto, ayudó mucho a la renta fija. Ahora estamos en una situación opuesta a esa. No sé si eso responde tu pregunta y bienvenido a tu comentario, por supuesto. Sí, no, pues al final un poco es lo que Mariano ha comentado varias veces. La alternativa es diversificar, no quedarse solo con el momento. Exacto. Porque, claro. Totalmente. Uno puede diversificar entre distintos factores o incluso entre el mismo momentum, aplicar momentum a distintas clases de activos y aplicarlo de distintas formas también. Es una forma de diversificar. Pero sin dudas hay que encontrar bien los puntos de diversificación porque estamos en un periodo en el cual la macro es distinta a lo que usualmente estamos acostumbrados y probablemente activos que antes funcionaban como diversificadores, hoy en día no. El caso más claro es lo que mencionamos al inicio de la charla, el portfolio 60-40, que antes solía ser un diversificador, porque cuando caían las equities subían los bonos y te ponía cierto amortiguador a tu portfolio. Hoy en día eso no ocurre. Entonces, creo que es clave la diversificación y con cierto nivel de cautela y mucho cuidado al momento de elegir qué activos y qué estrategias incorporar para estar seguro que uno realmente está diversificando. Claro, es que yo estoy viendo también que muchos están girando sus sistemas
a liquidez. Dice cambio la renta fija por la liquidez. Pero yo tampoco lo veo una opción totalmente buena. Y si tenemos un mundo con inflación alta, si a liquidez le llamamos tener cash, si bien no tengo nada en contra del cash como un tipo de activo, porque en muchas estrategias el cash es un asset class más, pero no creo que sea el régimen correcto para eso, ¿no? Como vos decís, porque es un mundo con inflación alta, que si bien esperemos que empiece a bajar, pero tampoco creo que sea una alternativa muy, muy buena si es, estar totalmente líquido, sin dudas. Bueno, ok, sí. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. En principio iríamos cortando ya, si os parece bien. Si puedo hacer una última pregunta relacionada con el tema que han hablado antes del Machine Learning. Yo soy un apasionado de eso y siempre me gusta. He leído en algunos papers que más que enfocar muchas veces a la estrategia en sí, el Machine Learning, se está también enfocando a intentar un poco clasificar el régimen de mercado, bien por tendencia y por volatilidad, y utilizar algoritmos de Machine Learning un poco para clasificar el régimen de mercado y en base a una vez que está clasificado el régimen de mercado, utilizar una de las estrategias, por ejemplo, de tactical asset allocation que pueda uno tener en su portfolio. Entonces, he visto que cuando se utilizan algoritmos a lo mejor de clasificación como tipo árboles de decisión, algo sencillo, no como redes neuronales que pueden ser un poco una caja negra, si pueden tener algo de alfa sobre un poco la detección del régimen de mercado para facilitar el tipo de estrategia de asset allocation a utilizar. Sin no duda, sé si sería... Sí. Sin duda se usa mucho. Yo lo uso para que uno siempre está buscando clasificar el régimen del mercado. Y este tipo, por ejemplo, métodos de clustering, cualquier clustering. Al final del día uno lo que quiere es encontrar, usualmente uno con estadística clásica o en términos tiende a asumir que el mercado tiene una determinada distribución. La realidad es que el mercado en distintos periodos del tiempo se distribuye de forma distinta, tiene distintas distribuciones. Entonces, básicamente, como vos bien mencionabas, muchas veces se utilizan este tipo de herramientas de clustering, reswitching models, hidden Markov models, etcétera, para clasificar el estado del mercado y en función de eso saber o decidir a qué tipo de estrategias quiero tener exposición, dependiendo nuevamente del estado del mercado. Y ahí sí, sin duda, se usan mucho de estas herramientas para capturar esas no linearidades que existen en el mercado. Es decir, no siempre tiene una misma distribución con los mismos parámetros, sino que estos van cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, sin dudas que se usa para eso. Bueno, yo lo he usado, tengo estrategias que están basadas en algoritmos muy simples, nada muy fancy, nada muy loco, pero cuestiones simples de este tipo clustering, clasificación con cadenas de Markov y demás, que sin dudas en muchos casos agregan valor. No hay dudas que agregan valor porque poder identificar el estado del mercado, ya sea en términos macro, en términos de volatilidad o en términos de otra variable, creo que es clave y vital en una estrategia. Sin dudas. Por eso se usa, a tu pregunta, creo que se usa mucho y es importante aprender e incorporar ese tipo de herramientas para ejecutar cualquier sistema de trading. Sí, por ahí va un poco la idea. Lo que pasa es que hace falta ahí mucha programación en Python, que bueno, que Gerard y Mariano son más duchos y más expertos en estas líderes. Pero sí, por ahí va la pregunta. Sí, va bastante programación. Bueno, seguramente Gerard y Mariano lo hacen, pero sin duda que sí, hay que programar bastante, calibrar bien los modelos, etc. Muy bien, gracias. Vale, pues en principio, si no hay nadie más, lo iríamos dejando por aquí, si os parece bien. Muchas gracias por la charla, la verdad que ha estado muy bien. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Por favor. La verdad que estuvo buenísimo. Un placer. Cualquier evento de este tipo que ayuda un poco a visualizar los temas estos, yo creo que están bien y siempre que se tenga un poco de tiempo, pues hay que intentarlo. Y nada, que sepáis que el que quiera visualizar de nuevo la charla estará en mi canal de YouTube en unos días cuando lo pueda descargar y poco más. Muchísimas gracias a los dos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Cierre todo tuyo. No, muchísimas gracias por este momento. Fue muy bueno charlar con vos, con Gerard y con todos. Preguntas muy interesantes.
y desafiantes, lo cual está muy bueno y más que nada es muy importante poder interactuar y hacer un intercambio de ideas o preguntas de ideas y demás. Creo que eso es lo que realmente agrega valor, así que bueno, nuevamente muy agradecido por el espacio y bueno, saben que cuando para lo que necesiten o lo que yo pueda ayudar en lo que sea, en las actividades que hacen ustedes, encantado, porque realmente me parece muy, muy copado. Así que mil gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y no sé si en el futuro pues ya haremos alguna otra cosa, por aquí, por Twitter. Encantado, encantado. Sería un perfecto. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengamos Gracias a todos por venir. Nos vemos. Abrazo. Nos seguimos leyendo. Buen Nos día. seguimos leyendo, exactamente. Que vayan bien. Chao, chao. Abrazo. Chao, chao. Abrazo.